Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Vamos a tener hoy la continuación de la serie y pretendo terminarla en la parte que escribí para este domingo. Si Dios me lo concede, así será. Estamos en la serie La revelación de Jesucristo en la epístola a los Hebreos, basada en Hebreos 1:1 al 3, y esta es la sexta prédica. Y el tema de la predicación de hoy es el Hijo de Dios y los ángeles, que esta será la segunda parte. Y yo estoy seguro que al leer todo lo que vamos a leer de corrido, en el pasaje de los ángeles, del versículo 4 hasta el 14, no vamos a detenernos, sino solamente a oír la palabra de Dios y luego vamos a exponerla gradualmente. Comenzamos por Hebreos 1, 4 al 14. Dice así la palabra del Dios viviente. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí tenemos el último versículo del pasaje de los ángeles. Pueden notar el final. Usted tiene a alguien que Dios le puso por gracia divina. Espíritu es un ángel que siempre está con nosotros. No lo podemos ver, pero siempre está escrito que a favor suyo, de cada hijo de Dios que tiene a Cristo en el corazón, que identifica perfectamente el ángel por la luz que somos en este mundo, Él cuida de nosotros a través del cuidado que tienen todos los que somos herederos de la salvación. Voy a entrar en materia porque anhelo terminar la prédica como la expuse en mis pensamientos. En la primera parte de esta prédica, que tuvimos el domingo 26 de octubre. Fue la primera parte y lamento, Señor, no haber continuado hasta el día de hoy. Expusimos el versículo 4, el primero que leímos, de manera amplia y exegética, para resolver la pregunta de por qué el escritor de esta maravillosa epístola dedicó a estos versículos acerca de los ángeles con el propósito de desvanecer la posibilidad de que los primeros destinatarios de la misma, es decir, los hebreos,
tuvieran alguna duda de la realidad de que Jesucristo había venido en carne a este mundo. Porque había un movimiento docetista. Del docetismo se derivaba que pensaban que siendo Cristo divino y Dios verdadero, no podía haber ocupado un cuerpo de hombre, porque consideraban que el cuerpo de hombre era pecaminoso y dudaban de que él hubiera estado encarnado como realmente estuvo. Así es que esa herejía de negar la realidad de que él vino en carne a este mundo está en la historia del cristianismo completamente clara y nos relata que estas herejías el apóstol Pablo, entre otros, evidenció que había de algunos cristianos que todavía pensaban así, la posibilidad en el primer siglo de que Jesucristo había venido solo como una posibilidad en espíritu, como un ángel, y luego desapareció. Pero ¿qué hace Juan? Juan escribe en la segunda epístola, en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pueden ver cómo el Señor claramente usa, así como están leyéndolo, a Juan. Y luego esto en el concilio de Nicea, no entra en esos detalles, se declaró una herejía. Hablo del docetismo que ya mencioné. Entonces, en 1 de Juan 2:24 nos recomienda el Espíritu Santo que es lo que debemos de hacer hasta hoy. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Jesús vino del cielo siendo Dios, tomó cuerpo de hombre, nació Jesús de Nazaret y por lo tanto Él murió como hombre representando a la humanidad en la cruz del Calvario. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hasta hoy Jesús es un tema de ataque satánico, porque el diablo no quiere que la humanidad se salve y hace ofertas de carácter religioso o de carácter de cualquier índole con tal de desviar la mirada a donde no es, cuando la mirada debe estar puesta en el único al que Dios decidió juntamente con su propia voluntad enviarnos a este mundo, al Verbo, al Cristo eterno en cuerpo de hombre. También comprobamos el domingo 26 de octubre que el ángel de Jehová, que aparece en varias citas del Antiguo Testamento, es el mismo Hijo de Dios, el Cristo eterno antes de su encarnación que venía a la tierra. Y vimos los textos sagrados que comprueban esta verdad divina revelada en las Sagradas Escrituras. Solo para recordarles, es bueno que ustedes no olviden que el ángel de Jehová desaparece de los textos sagrados cuando Jesús vino a la tierra. Eso comprueba que si el ángel de Jehová era el Cristo antes de la encarnación, viniendo a la tierra, cuando encarnó, ya no podía manifestarse como el ángel de Jehová, porque ahora estaba en carne, hueso y sangre, ocupando el Espíritu Divino del segundo de la Trinidad Divina, el Cristo eterno, el Verbo eterno, el cuerpo de Jesús nacido en Belén. Es importante que afirmen esa doctrina porque esa es la única verdad bíblica escrituralmente hablando y nada más que esa es la verdad. Ahora, al recordar cómo Dios le dijo a Moisés, el que sacó de Egipto a su pueblo cautivo, vamos a recordar lo que le dice con respecto a su ángel. Es decir, antes de la encarnación, le dice a Moisés que el ángel de Jehová, en otras palabras, Cristo, estaría con él y los acompañaría durante el éxodo desde Egipto hacia la tierra prometida. Un hecho que es confirmado en el Nuevo Testamento
en la primera epístola a los Corintios. Para que nadie tenga duda, nuestro Señor Jesucristo estuvo presente antes de su encarnación como el Cristo de la gloria, y escuchen por qué el Nuevo Testamento ratifica esta verdad. Comencemos por Éxodo 23:20, hablando Dios a Moisés. He aquí, yo, habla Dios mismo, envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Versículo 21. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Nombre sobre todo nombre. Dios Jesucristo. El nombre de Dios está en él. Esto nos hace recordar el capítulo 1 de Juan. No vamos a entrar en detalles. En los primeros 5 versículos comienza diciendo: en el principio era el Verbo, es decir, el Cristo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, etc. En un solo versículo dice esta verdad divina. Vamos a comprobarlo de sus labios sagrados de Jesús en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Usted no tiene ninguna duda de la divinidad de Cristo. Él es Dios. Cuando no entendemos eso, vemos a Jesús como dependiendo de alguien más, cuando Él es Dios mismo. Yo y mi Padre uno somos. Ya lo veremos ahora en el recorrido de esta predicación. En 1 Corintios 10:4 está la confirmación de que Cristo anduvo con Moisés. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Termine la frase. Están leyéndolo. Cristo anduvo con ellos todo el tiempo. Primero con Moisés y luego con Josué. Solo que no estaba en cuerpo de carne. Ya veremos la grandeza de Jesús, nuestro Salvador, porque Él andaba desde el Éxodo, desde antes de eso, cuidando el cumplimiento del plan de salvación para la humanidad. Con estas y más citas bíblicas pudimos entender en aquel momento del domingo anterior que el ángel de Jehová es Dios, pero no Dios el Padre, sino que Él es el Verbo, el Cristo eterno, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Él es Dios. Podemos estar seguros de esta doctrina porque también nuestro Señor Jesucristo afirmó en su palabra, según nos cuenta el Evangelio de Juan, y en su primera epístola, esta verdad inconmovible. Ahora van a asombrarse de algo que algunos no han caído en la cuenta. A Dios nadie le vio jamás. Pero entonces, eso es lo que dice Jesús, está hablándoles. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, el Cristo, el Verbo, el Logos, dicen algunas traducciones, Él le ha dado a conocer. ¿Pueden ver la grandeza de lo que están leyendo? Pastor, y cuando apareció Dios a Moisés y le mostró la espalda para que Moisés no pereciera, no era Dios, era el Hijo. Si a Dios nadie le vio jamás, usted tiene que entender la veracidad plena de esta enseñanza, de esta doctrina. ¿Por qué el Dios y Padre permite que el Hijo sea el que represente su grandeza? Porque Dios es espíritu. Y el Padre le otorgó al Hijo el manifestarse en cuerpo. Esa es la historia de la redención. Dios permanece siendo espíritu, pero le dio a su Hijo el manifestarse en cuerpo para gloria de su santo nombre.
Entonces, cuando vemos esta verdad como inconmovible, dice: el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, antes de su encarnación, Él venía a la tierra habiendo sido el mensajero santo, el ángel de Jehová, en el mundo. Desde el comienzo, cuando comenzamos a ver su presencia. Y luego, después de su encarnación, ahí le sigue dando a conocer a Jesús al Padre. Hermanos lindos, no olviden nunca que el único que puede conocer a Dios, al único Dios verdadero, no hay más que un solo Dios, solo puede conocerlo a través de Jesucristo. Nadie puede conocer al único Dios verdadero por medio de algo, por medio de alguien que no sea Jesucristo, porque Él declara que solo el Hijo puede darles a quien Él quiera el reconocimiento del Dios verdadero a través de su enseñanza, a través de su verdad. Nunca olviden que solo Jesucristo es quien puede revelarnos a Dios el Padre. Antes usted creía en cualquier cosa como yo, pero ahora creemos en la verdad de que el único Dios nos lo reveló, nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden darle esa gratitud? Te adoro, Señor. Mire primera de Juan 4:12 y vuelve a insistir. Nadie, Jesús dice, ha visto jamás a Dios. Está hablando del Padre. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, porque es Espíritu el que mora en nosotros, el Espíritu Santo, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si algo es lindo de decir es que la gente lo mira a usted y mira a Cristo cuando usted funciona como creyente. No funciona como carne, sino funciona como templo vivo del Espíritu de Dios. Que eso es usted. La gente se admira de que nos amemos. La gente se admira que a nadie maldigamos. La gente se admira de que nuestros enemigos oramos por ellos. La gente se admira de que el que nos maldice nosotros lo bendecimos. La gente se admira de que todo lo que hacemos nosotros es contrario a lo que el mundo hace. Vengarse, maldad, odio, resentimiento, amargura. Nosotros no, porque sabemos algo, que Dios quiere que su luz brille a través de su iglesia en la faz de la tierra. Y usted es su iglesia. Nunca lo olvide, jamás lo olvide. Hermanos lindos, pero en este momento es oportuno recordar lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Felipe y a toda la humanidad por consiguiente, para confirmar que a Dios el Padre nadie le vio jamás, sino se manifestó solamente en Jesucristo, como lo expresó en Juan 14, 8 al 11, el mismo Señor. Miren lo que dice. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Detengan un momento esa diapositiva. Usted está oyendo a Jesús diciéndonoslo hasta hoy: yo soy el Padre. Yo soy uno con el Padre. Mi Padre y yo uno somos. Lo está diciendo, y la humanidad aborrece el hecho de que un Dios verdadero tenga un solo camino para llegar al cielo, y es Jesucristo nuestro Señor. Porque el Padre y Él uno son, y Él vino a hacer el sacrificio que solamente Él pudo hacer por la humanidad en la cruz del Calvario. Ahora le dice a Felipe: he estado contigo y no me has reconocido, Felipe. Fíjense bien, hermanos, cómo podemos ser tan poco comprensivos de la grandeza de Jesucristo nuestro Dios, que tenemos como una segunda categoría del Dios verdadero. Nunca piense así. Jesucristo es Dios
Él es igual que el Padre, solo que Él encarnó. Es consubstancial, de la misma sustancia, esencia divina, es uno con el Padre, pero el Padre nunca tomó cuerpo y nunca lo va a tomar. El Hijo sí tomó cuerpo, pero ¿para qué, pastor? Para salvarlo a usted, representándolo en la cruz del Calvario. Bueno, ahora mira el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahí lo está leyendo. Aunque le costó captarlo, lo que antes dije, ahí lo tiene. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermanos lindos, Él es Dios. Jesucristo es Dios. Ahora mire cómo continúa la expresión. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es Dios. Es Dios, es Dios hablándonos. De otra manera, si no creéis eso, creedme por las mismas obras. ¿Quién ha hecho los milagros que nuestro Señor hizo? Nadie más que Él. Y nadie más jamás podrá hacer esos milagros. Por lo tanto, estamos entendiendo cuán grande es la obra que nuestro Señor vino a hacer. Ahora, todo lo que hemos visto hasta este momento es el cumplimiento perfecto de una profecía escrita 700 años antes de Cristo, que anunciaba la encarnación y el nacimiento de Jesucristo en Belén de Judea, y que nos confirma sus venidas a este mundo. Ahí vamos a encontrar en una profecía de Miqueas, vamos a encontrar cómo anunció el profeta que Cristo había venido a la tierra, como el ángel de Jehová, como Melquisedec, que había venido a este mundo antes de encarnar, como lo hemos escuchado y entendido. Ahora sigamos, ¿qué sucedió? Nuestro Dios, vamos a ver la expresión. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, no estoy seguro, hermanos lindos, si les puse el texto. Luisito, ¿me permites preguntarte todo lo que hemos visto hasta este momento? Es el cumplimiento, ¿verdad? Sí lo había puesto. Bueno, perdón, hermanos lindos, por un momento perdí la certeza de haberlo visto porque estoy leyéndolo. Todo lo que hemos visto hasta ese momento es el cumplimiento perfecto de una profecía escrita 700 años antes de Cristo. Solo imagínense que anunciaba la encarnación y el nacimiento de Jesucristo en Belén de Judea y nos confirma sus venidas a este mundo. Gracias, mi hijo, por haberlo puesto. Ahora, esta es la profecía. Vamos con Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahí nacerá Jesús. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está diciéndolo el profeta. Ahí está aclarando que todo lo que hemos visto hasta este momento está profetizado 700 años antes de que nuestro Señor naciera en carne en este mundo. Hermanos lindos, nuestro Dios, el Cristo eterno, el unigénito Hijo de Dios, antes de su encarnación, está presente en los 39 libros del Antiguo Testamento, en donde se encuentra su milagrosa intervención descrita en diversos pasajes, desde Génesis hasta Malaquías. Usted puede ver a Cristo en todo el texto de los 39 libros, en los pasajes donde aparece Él manifestándose en alguna forma. Por eso, hermanos, voy a ponerles algunos ejemplos. Por lo tanto, vamos a ver qué dice lo que escribimos. Él es
quien visitó a Abraham para anunciarle que Sarai quedaría embarazada. Dios, Jesucristo, llegó con otros ángeles que le acompañaban para decirle a Abraham, Sara quedará encinta. De aquí a un año nacerá el hijo de la promesa. Fue el mismo Cristo eterno el que lo hizo. Él es el varón. Según Oseas, el ángel, en Oseas 12:4-6 lo amplía, que luchó con Jacob. Hermanos lindos, Él es quien estuvo para darle el nombre de Israel a Jacob. Él es el que luchó con él. Él es el que le quitó la coyuntura de su muslo para que pudiera tener una señal de que Jacob cambió para siempre de ser un hombre tramposo, que se describe como que lo era, al hombre que Dios quería usar para dar la descendencia de las 12 tribus de Israel. Luego dice, Él es el cuarto hombre en el horno recalentado por Nabucodonosor. Hermanos lindos, estaba Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. Estaban simplemente diciéndole al rey, si Dios quiere nos librará de esto, pero si no, nosotros no nos inclinamos ante esa estatua. Así que si Él quiere nos librará de esto. Y ustedes saben que recalentó el horno 7 veces Nabucodonosor. Quería que se quemaran. Pero en lugar de eso, apareció un hombre al que Nabucodonosor dijo, ese tiene aspecto de hijo de los dioses. No podía definirlo, no sabía quién era. Era nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu santo nombre. Hermanos lindos, solo piensen lo que sucedió. Él los cubrió de su gloria y no fueron quemados ni uno solo de sus cabellos. Él los cubrió de su protección divina y ni siquiera sus ropas olían a quemado. Y Nabucodonosor estaba con la boca abierta porque si tan solo recordamos que ¿qué palabra se usa? Quiso demostrar si era cierto o no, unos soldados los envió a que fueran a ver el recalentamiento del horno y los fulminó el calor intenso, los mató. ¿Y cómo salieron Sadrach, Mesach y Abednego? Como que sin nada. Eso va para su vida. Usted no tiene idea de cuánto Jesús le cuida. Hermano lindo, trate de entender, usted tiene su espíritu. Él no es su espíritu, Él es más, Él es la persona divina que le dio parte de su espíritu. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, que Dios nos concede tomar de Él, por la gracia de que está su espíritu en nosotros, la dicha de tenerlo en nuestro corazón. Pero Él, espíritu de Cristo, no es Cristo. Cristo entero, hablo de la persona de Jesucristo, está en el tercer cielo, sentado a la diestra del Padre. Y nos dio su espíritu. El Espíritu Santo vino y con Él vino Cristo a nuestro corazón. Es tan milagroso lo que un cristiano es, que tiene que recordar toda su vida desde que nació de nuevo, que en usted mora el que le asegura que no hay condenación. ¿Por qué no la hay, hermanos lindos? Porque Él murió en lugar suyo. Cada pecado suyo antes de Cristo, en el tiempo actual y después de ese tiempo, lo llevó en la cruz. Él es Dios. Y cuando estoy recordando lo del horno, es porque usted no sabe de cuánto lo ha librado Dios. Usted no lo sabe de cuánto lo ha librado Jesucristo. Si tan solo hace memoria de cuántas veces pudo haber sido algo mortal,
un accidente, una situación difícil, lo que fuera. ¿Quién cree que lo libró? Algunos me dirán, ay, tuve suerte. Hermanos lindos, no seamos ignorantes. La suerte no existe. El creador del universo está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. No existe la suerte. Cuando usted va viendo lo que Él hace en el pasado, hizo en el pasado, puede ver lo que sigue. Él es Melquisedec, que apareció a Abraham después de su victoria que Abraham tuvo cuando liberó a Lot, que estaba cautivo por los reyes enemigos que habían vencido, pero que Abraham venció y los derrotó, porque Dios fue el que actuó para que Abraham triunfara. Y apareció un ser excepcional que le dio pan y vino al mismo Abraham. ¿Qué le dio pan y vino? ¿Qué le recuerda el pan y el vino? La Santa Cena. Es Jesucristo. Él está ahora como el rey de Melquisedec. Sedec es como paz, ciudad de paz. Y el poder del Señor estaba en él. Y cuando ustedes van a Hebreos, que lo vamos a estudiar en su tiempo, verán que no tiene ni familia, ni principio, ni fin, ni padre, ni madre, ni los años contados, porque es eterno. Y el único ser eterno, aparte del Dios eterno, es el Señor Jesucristo, desde la eternidad hasta que nos dio su eternidad a nosotros nacidos de nuevo. Hermanos lindos, hermanas lindas, es tan bello, y si usted sigue mirando, Él es el que apareció a la sierva Agar cuando salvó a Ismael, cuando Sara lo sacó para que se fuera Agar porque le molestaba. Su hijo lo libró de morir en el desierto. El que aparece a Agar es Jesucristo. El ángel le dice, Agar, no temas, ahí hay un pozo, ¿no lo has visto? Solo interpreto el pasaje. ¿Por qué? Porque ella se dio por vencida y no quería ver cómo moría Ismael, su hijo de Abraham. ¿Y qué le hace? ¿Qué le dice el Señor? No, mira, ahí hay agua. Ahí está. ¿No lo has visto? Ahí está el agua. Y le proveyó de agua para que sobreviviera Ismael y también Agar, y le recomendó que volviera de nuevo al campamento. Hermanos lindos, Él es Dios. Él es nuestro Salvador. Ha estado siempre con nosotros antes de que naciéramos. Nos escogió para que fuéramos sus hijos. Por eso dice, y Él es el que a usted le escogió antes de la fundación del mundo, etcétera. Pueden darle un regocijazo de aplauso al Señor. Regocija mi alma en tu presencia. Mi alma se regocija en tu presencia. No tengamos temor del futuro. Él nunca nos va a dejar. Él jamás nos va a abandonar hasta que nosotros entendamos que nuestra misión en la tierra está cumplida. Entonces tenemos una recompensa gloriosa. Nos lleva con Él. Hermanos lindos, su alma es inmortal. Lo lleva con Él. Y cuando usted vaya a descansar y yo descanse en cualquier tumba, cuando Él venga por su iglesia me va a levantar, porque mi alma viene con Él cuando Él venga por su iglesia. Y al levantarme me da un cuerpo como soy de glorificado. Me va a reconocer, yo lo voy a reconocer a usted. Hermanos, ¿de qué tememos? El mundo está lleno de problemas. Su vida puede estar en dificultades ahorita. Pero ¿sabe algo? No más que las que usted puede soportar. Está escrito en la palabra que Dios no le va a permitir nunca a ninguno de sus hijos ninguna prueba que no sea humana, que alguien más haya vivido en el pasado y que además no tenga la capacidad plena de resistir. El Señor es así. Él mide la capacidad suya. Si tiene poca fe, la prueba es menor. Si tiene mucha fe, la prueba es mayor. Por eso cuando alguien me cuenta dificultades terribles, le digo, usted es un hombre de fe, una mujer de fe.
Porque si no tuviera esa fe, Dios no le daría esa prueba. Hermanos, aprendamos a vivir en el reino, no a vivir en el mundo. No, es que si Dios me amara, ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Qué les pasa? ¿Los ha dejado Dios? Reaccionen. Sufren tanto porque Dios sabe que son capaces de soportar la prueba. No los ha abandonado nunca. En el nombre de Jesús. Hermanos lindos, entonces vemos que nuestro Dios, como estamos viéndolo, en Juan 8:58, el Señor les dice a los fariseos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No le quepa duda que Él es eterno. Y por lo tanto, hermanos lindos, usted lo tiene en su corazón, su espíritu. Él es el Verbo eterno, el Hijo de Dios, el Cristo que encarnó para salvar a la humanidad de sus pecados, muriendo en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día. Él es quien le perdonó a usted y a mí todo pecado, porque tomó nuestro lugar. Nunca dude que Él no se agrada de que suframos por causa del pecado. Él no se agrada de que nos dolamos, tengamos sufrimiento por causa del pecado. El enemigo siempre tratará de tentarnos y siempre tratará de que caigamos. Y sabe muy bien lo que le duele al creyente verdadero nacido de nuevo, el cometer un pecado de hecho. El diablo lo sabe muy bien y trata de que andemos como inseguros, como que tuviéramos una condenación que nunca tendremos por ser hijos de Dios ya redimidos, pero procura hacernos dudar. ¿Será que yo seré salvo? ¿Será que yo puedo creer que a pesar de esto Dios me va a perdonar? Hermano lindo, ¿sabe qué le voy a decir que le va a asombrar? Él ya sabe lo que usted va a hacer. ¿Está oyendo? Él ya sabe lo que usted va a hacer. Y si Él ya lo sabe, ¿le tomará algo por sorpresa? Nunca. Usted no entiende a Dios, no lo podrá entender ni yo tampoco en la dimensión de su grandeza omnisciente. Toda realidad divina no es sorpresiva ni sorprendente, ni mucho menos para un Dios que no improvisa nada. Su vida está escondida con Cristo en Dios y nadie lo puede arrebatar de su mano. Nadie, nadie, nadie. Por eso le confirmo el cumplimiento de su promesa en Juan 3:15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted nunca va a perderse de la vida eterna. No se pierda, porque el que usted recibió en su corazón le ha dado la certeza de haber sido templo ahora suyo en este tiempo de la existencia humana. Se llama iglesia. La iglesia es usted. Esa es la realidad y no nos perderemos nunca, nunca del cielo, nunca. Nos podrán disciplinar 1000 veces. Claro que sí, porque Él nos ama. Él cuidará de nosotros, pero nunca perderemos la realidad de que un día le veremos rostro a rostro, tal como está escrito en su palabra. Hermanos lindos, y ahora pasamos a los versículos del pasaje de los ángeles en la epístola a los Hebreos, desde el versículo 5 hasta el 14 del primer capítulo. Ahí vamos a pasar ahora. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Es obvio que hay un solo hijo, un solo verdadero Cristo, un solo genuinamente, eternamente uno con el Padre. Y no obstante, Él es el Hijo. ¿Por qué se le llama el Hijo? Porque Jesús recibió el engendramiento de Dios en el vientre de María. Es decir, lo depositó el cigoto sagrado en el vientre de la Virgen María. Usted no debe olvidar nunca que la Virgen María era una mujer que venía de una familia que cometía pecados como todos los humanos hemos cometido y tenemos ancestros pecaminosos. Pero Dios depositó en ese vientre lo más preciado que tenía. Y ese día fue engendrado el Hijo de Dios en el vientre de María. Y ahí tenemos la esperanza de toda la cristiandad, no, de toda la humanidad, que el Dios no quiere que ninguno se pierda. Esta cita que aparece en ese texto corresponde al Salmo 2.7. En el Salmo 2.7 está escrito por David y la cita del mismo se hace como recordatorio para que los lectores de Hebreos que conocían ese salmo, porque es del Antiguo Testamento, lo aplicaran entendiendo que ese salmo había sido escrito por David hablando del Hijo de Dios, que tendría cuerpo, que tendría carne, que sería el Salvador del mundo. Ahí tenemos una explicación sencilla. Los ángeles son seres creados, mientras que el Hijo de Dios es el creador de ellos. Hermanos lindos, tal como lo estudiamos en la primera parte de esta predicación, ahí está escrito ya lo que faltaba en pantalla. No hay un solo ángel que no sea creado. ¿Y quién los creó? Jesucristo, como sabemos perfectamente, según lo que estudiamos antes. Y según los eruditos, vamos a ver lo básico de los ángeles, lo básico, no vamos a entrar en los ángeles con detalle. Y según los eruditos bíblicos, todos los ángeles fueron creados al mismo tiempo, de una vez, en la eternidad pasada, antes de que la tierra fuera creada. Y muy probablemente fueron la primera creación de Dios en el tercer cielo. Y por consiguiente ya existían cuando toda la creación fue hecha por nuestro Señor Jesucristo, por encomienda de Dios el Padre, según lo hemos estudiado. Hermanos lindos, es muy importante que comprendamos esa grande y preciosa verdad. No hay ángelas. No se reproducen entre sí los ángeles. Tampoco hay angelitos. Son muy bonitos cuando los dibujan los artistas, pero no existen. Los ángeles fueron creados de una vez y todos son los que no se dan en casamiento porque no tienen esa posibilidad. No existen ángelas. Cuando usted realiza esa verdad, ya no se preocupa de nada, porque ángelas que aparecen no son más que posibilidades de alguna manifestación que Dios puede permitir en algún momento para alguna mujer que no quiere que se asuste. En la historia del cristianismo vemos a personas que dicen, se me apareció un ángel en forma de mujer. Puede ser, no lo estoy seguro de que así sea, porque también los demonios son ángeles caídos y pueden engañar a la humanidad. Lo que es verdad es que los ángeles tienen una característica, y su característica principal es su santidad. Los verdaderos ángeles, hermanos, que permanecen en el cielo, nunca dejarán de ser santos. Nunca dejarán de serlo, porque los que no lo fueron arrastrados por Satanás. Lucifer estaba en el tercer cielo y estaba a cargo de la adoración, según algunos eruditos, de la alabanza de nuestro Padre Celestial y de todo lo que es su grandeza como Dios. Pero a él nació en su corazón ser adorado. Y al querer ser adorado,
no solamente pecó, sino que arrastró, según lo entendemos, a una tercera parte de los ángeles que le siguió y fueron expulsados del cielo. ¿A dónde cree que los expulsaron? A este planeta. ¿Por qué cree que Adán y Eva fueron entonces engañados por Lucifer? Porque estaban ya en este planeta. La gran batalla espiritual entre el bien y el mal se librará en este planeta. Se seguirá librando en este planeta y, por cierto, triunfará el Hijo de Dios. Victorioso será por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos lindos, dice Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Algunos son pervertidos, demasiado pecadores, para el juicio del gran día. Estos serán lanzados al lago de fuego un día, junto con Lucifer, con Satanás, y ahora es Satanás. Al decir que estos ángeles cayeron, está implícito que hubo un tiempo en que no habían caído, sino que disfrutaban de una posición celestial ante Dios. Pero tenían criterio propio. Dios no creó ángeles que fueran como títeres. Él les dio capacidad de actuar, de decidir. Y por eso podemos ver que cayeron cuando quisieron adorar a sí mismos o adorar a Satanás. Se apartaron de su justicia, fueron expulsados del cielo y consignados, muchos de ellos, a las regiones más bajas de oscuridad. Se llama el Tártaro en el infierno, donde están algunos peores que otros, como consecuencia de su traición liderada por Satanás. Y el apóstol Pedro, en segunda de epístola, escribió, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el día del juicio. Estos son los demonios, hermanos lindos. Algunos están libres, otros están encarcelados y un día saldrán del infierno para hacer mucho daño cuando llegue el momento de la gran tribulación. Es importante que recordemos que los ángeles del cielo no reciben adoración. A mí me preocupa mucho cuando la gente dice que hay una persona en alguna región de Guatemala, el lago de Atitlán parece, que habla con ángeles y habla de los ángeles y hace que la gente vaya a preguntarle a los ángeles. Los ángeles son seres creados y los que están apareciéndose buscan adoración. No son los ángeles de Dios, los fieles, no lo son. Porque los ángeles caídos sí reciben adoración, engañando a muchos en este mundo. Han estado miles de años en esta tierra. Antes de que Dios creara a Adán y Eva, ya estaban en la tierra. Por eso dice que aquellos versículos que nosotros tenemos, puede ser que los ángeles no reciban la adoración cuando son verdaderos. Voy a ponerles dos citas, nada más, entre otras. Apocalipsis 19:10. Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Un ángel se considera consiervo como usted y yo somos siervos de Cristo. Y de tus hermanos, está hablándole, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Podemos ver que el ángel no quiere adoración para sí mismo y lo confirmamos mejor en Apocalipsis 22, 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y cómo termina? Le dan un aplauso al único que la merece. Te adoro, Señor. Vamos al siguiente versículo, Hebreos 1:6.
Y otra vez introduce al primogénito en el mundo. Dice entonces, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando dice que introduce al primogénito en el mundo, le da un cuerpo de hombre. Es el Cristo, el Verbo, lo introduce en el mundo, ya no como el ángel de Jehová, ya no como Melquisedec, sino le da un cuerpo de hombre. Entonces lo introduce en el mundo para que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y si usted recuerda la Navidad, en la época de la Natividad, miles de ángeles adoraban a Jesús estando en Belén. Estaban en las montañas dándole al Dios creador de todo, reducido en un cuerpo de bebé, adorándole. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Toda la palabra es explícitamente clara. Solo hay que tener el cuidado de asociar un evento con el otro evento. Entonces, vemos que aquí la palabra primogénito no significa que haya más hijos de Dios, sino que Jesucristo es el creador de todo cuanto existe. Y por consiguiente, la creación debe adorarle a quien creó todo cuanto existe, incluyendo los ángeles. Hermanos lindos, nosotros vimos en el domingo anterior, resumo en Colosenses 1:15, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Usted puede ver en Jesús al Dios invisible, Él es la imagen, el primogénito de toda creación. Ninguna cosa que fue creada dejó de ser creada por Él, y nada de lo que fue hecho dejó de ser hecho si no es por Él. Todo. Usted me dirá, pastor, entonces Él creó todo cuanto existe. Todo. Y por lo tanto, su poder es impresionante. Entonces la palabra primogénito es usada en el sentido de gozar de una posición única en relación con la creación. No implica que Jesucristo fuera una creación. Hermanos lindos, como ven, la epístola a los Hebreos que estamos estudiando es gloriosamente hermosa, porque exalta a nuestro divino Salvador. Le pone en su trono como Dios. Hemos hablado de Dios el Padre y con mucha reverencia y respeto lo adoramos. Y cuando llegamos a Jesús nos es tan familiar porque fue como uno de nosotros. Nos llama hermanos. Así nos llama, hermanos. Porque tenemos su Espíritu en nosotros, el Espíritu de Dios, cuando nos engendró al nacer de nuevo. Pero cuando hablamos de Jesús, nos da como la impresión de que fuera alguien que no es como Dios. Hermanos lindos, levántelo en su corazón. Dele el lugar que le corresponde. Él es Dios. ¿Que tuvo cuerpo de hombre? Sí. ¿Que murió por usted en la cruz del Calvario? Sí. ¿Y que resucitó el tercer día? Sí. ¿Y que ascendió a los cielos? Sí. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero Él es Dios. Yo y mi Padre, uno somos. Cuando usted oye que hablamos de Jesucristo como adorable, es porque Él no merece menos. Porque Él cumplió la misión que el Padre le encomendó. Morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Vamos al tercer versículo. Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles, ahora va a hablar de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus, son espíritus, y sus ministros llamas de fuego. Es decir, que ellos son espíritus, pero pueden aparecer en forma humana cuando Dios se los permite. Sí, pueden aparecer en forma humana. Y se encuentra esta cita que estamos viendo en el Salmo 104. La misión de los ángeles como seres espirituales que pueden aparecer corporalmente, es decir, con forma de hombre, no cambia su condición de espíritus ministradores, como lo expresa claramente Hebreos 1:14.
No son todos espíritus ministradores, es decir, servidores, hermanos lindos, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Yo le hago un experimento ahora mismo a su corazón. ¿Quién es heredero de la salvación? Puede levantar su mano el que heredó la salvación y la vida eterna. Los ángeles están aquí, porque usted tiene un ángel, por lo menos, que guarda su vida. Usted no se da cuenta, pero siempre está con usted. Hermanos lindos, el Señor nos lo enseña en su palabra eterna. Y cuando dice esto, nosotros debemos de aprender de la grandeza del Señor cuando asignó a cada uno de sus hijos un ángel. Alguien me puede preguntar, pastor, ¿y cuántos ángeles creó el Señor cuando creó a los ángeles? De una sola vez y para siempre. No lo sabemos, nadie lo sabe. Solamente hay una palabra que se llama miríadas. Miríadas son 10 miles de 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 10 miles. Y esa palabra miríadas significa millones de millones de millones de millones. Así es que hay suficientes para cualquier hombre en la tierra que llega a Cristo Jesús. Como ven, están aquí, pero no podemos verlos. A veces se dejan ver. Hubo una iglesia en Guatemala que el Señor permitió que se mostraran los ángeles hace muchos años. Y la gente querían adorarlos y el pastor Costavilla dijo, no, solo den un aplauso al Señor que podemos verlos. Hermanos lindos, no son para adorarlos, son para bendecir a Dios que nos lo puso para cuidarnos. Ese es el verdadero ángel de Dios. No espera adoración, jamás, como ya vimos. Entonces, los ministros somos como llama de fuego, que queman las obras malas a través del poder del Evangelio por el Espíritu Santo y purifican las almas del pecado. Es de hacerse notar que su noble misión de los ángeles aquí en la tierra es servir a todos los cristianos que han sido y continuamos siendo herederos de la salvación, es decir, que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y este versículo es fundamental, Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dice la palabra de Dios, así ha sido siempre. Y Jesús lo dijo de esta manera, mirad que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que los ángeles tienen comunión constante con el Dios eterno y omnipotente y van hacia nosotros cumpliendo Hebreos 1:14 para ministrarnos y cuidarnos. Hermanos lindos, no voy a detenerme mucho en cuanto al detalle, pero he visto ángeles, personalmente, he visto ángeles con mis ojos. Mi esposa miraba ángeles con sus ojos. No voy a detenerme. Usted, yo no sé si alguna vez ha visto ángeles o no, pero le digo algo, no es porque seamos buenos, mejores que otros, no, es cuando ellos quieren manifestarse, se manifiestan. Y simplemente les digo que he visto ángeles. Y mi chatilla me ha sorprendido porque ha visto más que yo. Mientras estuvo en este cuerpo temporal, vio más ángeles que yo. Me despertaba en una reunión de NRB en Estados Unidos. Papito, aquí hay un ángel. Y yo abría los ojos, estaba durmiendo. Y sentí algo bellísimo, glorioso, bellísimo. Y ella miraba al ángel, yo no. Hermano, pero se sentía. No había duda de que había un visitante del mismo cielo en nuestra habitación. Cuando dimos a conocer el Canal 27 hace muchísimos años de eso. Mi chatía estaba enferma un día, yo tenía una cita en El Salvador, les he contado esto, con unos matrimonios. Y entonces tenía oxígeno y estaba malita en la cama. Digo, mi amor, voy a cancelar el viaje a El Salvador porque era con usted que debía de irse, está malita. Me dice, no, papito, no la cancele. Mi amor, voy a orar. Y me fui a orar. No con ella, sino me fui a orar. Y cuando vuelvo, al rato, unos cuantos minutos, la veo sin oxígeno. Y la veo con otra cara. Digo, ¿y usted? ¿Qué pasó? ¿Le va a hacer daño de los hijos? No, papito, vino un ángel y me dijo que usted debía de ir a El Salvador y que yo estaba bien. Y estoy sana. Estaba sana.
Hermanos lindos, miren, mi hija Ingrid, esposa del doctor Rigoberto Galvez, estaba siendo amenazada por un extorsionista en una moto. Estaba en un centro comercial, no importa el nombre, y aparece un motorista que le dice, mira, me chocaste. ¿Ah? ¿Me chocaste? Y por supuesto que no le había chocado. Entonces le dice, no, yo no te he chocado. No te he chocado. ¿Dónde está el choque? ¿Dónde está la moto que decir que te choqué? Y los hermanos Navarro, tanto el anciano como su esposa, Gloria, vieron que mi hija estaba hablando con un hombre, pero al lado de mi hija había un personaje grande, fuerte. Y la vieron y está la hermana Ingrid, ¿ve? Y ese personaje alto, grande, ¿saben quién era? Era un ángel. Y mi hija comenzó a tratar de que el hombre se diera por vencido y finalmente se dio por vencido. Pero ¿quién estaba al lado de ella? Un ángel. Ahora, cuando le dicen a ella, Ana, Ingrid, ¿con quién estabas ahí cuando estabas hablando con un motorista? Y le dijo, ¿con quién? Solita con el motorista que me quería sacar dinero. No, vimos a una persona grandotota que te estaba ahí a la par tuya. Ángeles. Y ya les conté una historia muy vieja. Íbamos camino hacia el periférico en la avenida Elena, cuando una persona, debido al semáforo, me pararon porque no podía caminar, y apareció un endemoniado con una barra de metal en la mano y se acercó al carro donde yo estaba y estaba mi familia conmigo. Yo lo vi venir. Venía a hacernos daño, venía a matarnos. Era un endemoniado. Pero cuando se acercó a la ventanilla y yo estaba viéndolo así, pidiéndole a Dios que nos ayudara, hizo una cara de espanto que se asustó tanto que tiró la barra de metal y salió corriendo. Y digo yo, no soy tan feo. No puede ser, no. Hermanos, es Dios. Y no puedo avanzar más en detalles, en ejemplos, pero abundan. Usted no los ha visto, pero han estado con usted. De hecho, están con usted. Ahora, en relación con Jesucristo, que es lo que más nos interesa, los ángeles profetizaron su nacimiento. Lo dice Lucas 1:26-33. Lo anunciaron a los pastores cuando nació. Lucas 2:13. Le protegieron cuando Herodes intentaba matarle. Mateo 2:13. Le sirvieron después de la tentación. Mateo 4:11. En el Getsemaní le confortaron. Lucas 22:43. Removieron la piedra de la tumba en que estuvo puesto para hacer visible que ya no estaba allí porque había resucitado. Mateo 28:2. Y anunciaron su resurrección a las mujeres que fueron a la tumba para ungir su cuerpo con aceite. Mateo 28:1-7. Y a los apóstoles les indicaron que volvería. En Hechos 1:10-11. Como le habéis visto ir al cielo, así volverá. Los ángeles son bellos cuando son de Dios. Cuarto versículo, Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, habla de Jesucristo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, eternamente. Cetro de equidad, una corona de equidad y de justicia, es el cetro de tu reino. Él hará justicia siempre y para siempre. Esta cita se encuentra en el Salmo 45:6-7. La escribieron los hijos de Coré, que eran levitas y músicos en el templo de Jerusalén. Ahora Hebreos 1:9, es la quinta cita. Has amado la justicia. Es así Jesús, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, o sea, su Padre Celestial de Jesús de Nazaret, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, el gozo pleno, la alegría mayor que todos los que estaban a su alrededor, porque dio su vida por nosotros. Caminando hacia la cruz tenía gozo en su corazón. Estaba herido, golpeado, lastimado, todo lo que puede sufrir un hombre, nadie más que Jesús lo padeció solamente. Y con el gozo puesto delante de él, caminó hacia la cruz. Con el gozo puesto delante de él. Hermanos lindos, ¿qué es eso? ¿Sabe qué es? Que él caminaba a la cruz cargando su cruz y con todo el dolor en el cuerpo, su falta de
todo lo bello, su rostro estaba desfigurado. Él estaba desfigurado, hematomas, o sea, hinchazones por todos lados. ¿Y por qué tenía gozo? Le digo por qué. Porque usted iba a ser salvado por su muerte en la cruz del Calvario. Por eso tenía gozo. Salvaría al hombre de sus pecados. Moriría en lugar del pecador. Por eso, hermanos lindos, es tan bello entenderlo. Y así en el versículo que sigue, en Hebreos 1:10. Tú, oh Señor, habla de Cristo, el Hijo de Dios. En el principio fundaste la tierra. Él la creó y los cielos son obra de tus manos. El universo fue hecho por Cristo. Hermanos lindos, Él es Dios. Lo está diciendo la palabra de Dios. Bendito sea tu santo nombre. Esa cita es del Salmo 45, 6 al 7. Y ahora en Hebreos 1:9, veamos la quinta cita. Ellos perecerán. Momento. ¿Quiénes son ellos? Las estrellas, las galaxias, el universo al que antes se refirió, van a perecer. El día en que Dios haga todo de nuevo, todo será hecho, un cielo nuevo y nueva tierra. Pero tú, Cristo, permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Se van a acabar cuando llegue el día espantoso y terrible del juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad. Hermanos lindos, está escrito en la palabra y por lo tanto los cielos son obra de sus manos, como está escrito en el Salmo que hemos leído, 102:25. Ese es un autor desconocido, por cierto. El Salmo fue hecho durante el cautiverio allá en Babilonia. No sabemos si fue Daniel, si fue Ezequiel o alguno de los profetas, pero ese Salmo viene desde entonces. Séptimo Salmo. Hebreos 1:11, séptima cita, Hebreos 1:11. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Sí, todo va a desaparecer. Se refiere a Isaías 34:4. Este pasaje, hermanos lindos, cuando hablo de Isaías 34:4, se refiere a los astros y las constelaciones y galaxias del universo que vemos en el cielo, que perderán su brillo y que el mismo cielo se enrollará como un pergamino cuando acontezca el día del Señor espantoso y terrible, cuando Dios juzgará todos los pecados de la humanidad y a Satanás y a sus ángeles. Apocalipsis 6:14 lo declara así. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es el final que le espera a la humanidad. Mientras que los hijos de Dios están abiertos los brazos del Señor, está esperando que vengan más a su salvación. Ahora miren, cita versículo 8, Hebreos 1:12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Mudados significa que habrá cielos nuevos y nueva tierra. Es lo que está dicho en la palabra. Serán hechos por Él. Pero tú, Jesucristo, eres el mismo y tus años no acabarán. Esta es una alusión a lo que el autor escribió en Hebreos 13:8, que vamos a estudiar más adelante para completar hoy mi cometido. Vamos a Hebreos 1:13, el noveno versículo. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? ¿Dónde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos lindos, así será. El Salmo 110:1 está citando esto. Así toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Démosle un aplauso al Dios de la gloria, a Jesucristo. Versículo 10, que es la cita, Hebreos 1:14. Ya lo vimos antes. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? De nuevo, hermanos lindos, lo repito. Y así, que ya hemos visto anteriormente que se encontraba en el Salmo 103:20. Ahora, llegamos a una conclusión en el pasaje a los ángeles. Así, los hebreos, por estos textos sagrados,
extraídos principalmente del Salterio, es decir, del libro de los Salmos, comprendieron plenamente que el Hijo de Dios, Jesucristo, era igual a su Padre Celestial, Dios. Amén. Le dan un aplauso. Te adoro, Señor. Ahora, mi hermanito lindo, voy a terminar aplicando, Señor, en tu gracia, esto a su vida. Todo lo que hemos oído, y aún me faltaría más tiempo para hablar más de tu grandeza. Oiga bien, por nombre, le hablo, mujer linda. Y oiga bien por nombre, le hablo, varón lindo. Dios le guardará en este mundo temporal hasta que su propósito sea cumplido en usted. No dude jamás que nadie anticipará en su vida una muerte que no corresponda al plan de Dios. Nunca lo dude. Y cuando llega la muerte, no dude que su tiempo estaba cumplido. Podrá venir un sicario, podrá ocurrirme un accidente, podrá sucederme cualquier cosa que prive a este cuerpo de la capacidad de vivir. Pero mi alma permanecerá en este cuerpo, su alma permanecerá en su cuerpo hasta que Dios diga, misión cumplida, ven. Hermanos lindos, ¿acaso Dios no prometió que la buena obra que hizo y que comenzó en usted cuando le redimió de todo pecado y le transformó, Él mismo la perfeccionaría hasta el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando acontece el rapto de la iglesia? Ahí se levantarán los muertos para estar con Él en las nubes. Si Él viniera hoy, nos levantaría en cuerpo de gloria de inmediato, en un abrir y cerrar de ojos, a las nubes con Él. Entonces, ¿qué puede temer el hombre cuando tiene a Cristo en el corazón? ¿Qué puede temer a los demonios? Si los demonios no pueden tocarnos, simplemente sin el permiso de Dios no nos pueden tocar. Y cuando lo hacen, siempre, óiganme bien, Romanos 8:26. Será para nuestro bien. Ayudará a entender que no se juega con las cosas santas. Ayudará a entender que como hijos de Dios estamos cometiendo un grave error cuando pensamos que no importa lo malo que hagamos y que Dios no va a darse por enterado. Falso. A veces tenemos que pasar por pruebas que nos demuestren el error en el que estamos. Y Dios se encarga de cuidarnos. ¿Por qué? Porque nadie va a arrebatarle de su mano su vida. Hablo de usted, nadie. Ni usted mismo puede hacerlo. No puede hacer nada, excepto cuando Dios permite algo que va conforme a sus planes desde antes de la fundación del mundo. En el libro de su vida está escrito cuándo nació, cuándo nacería. En el libro de su vida está escrito algo que si usted no supo cuándo nacería y nació, tampoco sabe cuándo morirá. Morirá significa que el cuerpo perece, pero el alma sigue viviendo. Hermanos lindos, esa es la verdad de una vida cristiana. Entonces, ¿qué me puede hacer temer al hombre? Díganme, ¿de dónde puedo sacar temor al hombre si el ángel de Jehová está conmigo? Si el ángel que Dios me envió está conmigo, si Cristo está conmigo, si Dios está conmigo, si el Espíritu Santo está conmigo, ¿le voy a temer lo que me pueda hacer el hombre? El hombre no va a hacer nada, excepto lo que Dios permita. Y le estoy hablando a usted, por nombre propio. Considérese así. No se considere como una hoja al viento, a ver qué me va a pasar. Eso es no entender que Dios lo tiene en la diestra de su justicia.
¿Qué pueden temerle a los demonios? No pueden. No se me olvidó una hermana que venía asustada y me dijo: pastor, ayer me sentí mal porque había una presencia en el cuarto horrible y me sentí mal, me puse a temblar. Y le dije: muy bien, ¿sintió al demonio? Oh, sí, fue horrible, pastor. Pero nunca se recordó que había un ángel de parte de Dios cuidando que el demonio no hiciera más que lo que Dios le permitiera hacer. Porque antes de que el demonio la toque, el ángel estaría cuidando de usted para que cumpla su propósito en la vida. Hermanos lindos, Dios está con usted, Cristo está con usted, el Espíritu Santo está con usted y en usted. Los ángeles están con nosotros y al menos que usted lo vea o no, estará siempre con usted. Tenga fe en la palabra, tenga fe en el Cristo que dejó su palabra para darle fe y confianza en que su vida le pertenece a Él. Dios jamás lo dejará. Estará acompañándole y cuidándole todos los días de su vida aquí en la tierra y, por cierto, estará con usted por la eternidad y la eternidad y la eternidad. Amén y amén. Le den un aplauso al Señor. Hermanos lindos, pueden ponerse de pie un momentito. Pueden cerrar sus ojos un momentito. Nadie toque a nadie. Solo quiero que agradezca a Dios el plan que Él tuvo para usted. Elegido antes de la fundación del mundo para ser hijo de Dios o hija de Dios, perdonada de todo pecado por la obra expiatoria del Salvador del mundo, que le salvó a usted tomando su lugar en esa cruenta cruz. Puede estar seguro y segura de que nunca, 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 nada ni nadie lo podrá separar del amor de Cristo y que nadie dejará el Padre que pueda dejar de que se cumpla en usted el propósito eterno que desde antes de que usted naciera Dios determinó para su vida, escribiéndolo en el libro de su vida. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hable con Dios un momento y adórelo en sus pensamientos. No permita interrupciones de los dardos del maligno que a veces pueden permitir que lleguen a nosotros. Más bien, afírmese en la certeza de que el Hijo de Dios es Dios y por lo tanto Jesucristo cuidará de usted eternamente y para siempre, y que la formó y lo formó en el mismo vientre de su madre. Padre, te damos gracias. Te pido por mi hermano, quita toda duda, quita todo sentimiento de indignidad, porque moriste por él para darle satisfacción a la promesa de ser libre de pecados delante de ti, perdonado de todos para gloria de tu nombre. Y líbralo, Señor, de cualquier duda diabólica. Tú no vas a juzgarnos nunca, porque ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario. Determinaste por el sacrificio de tu Hijo que Él pagó nuestra deuda. Él pagó nuestros pecados para darnos el perdón, la salvación y la vida eterna. Varón, no tema lo que está viviendo.
Crea que no es más que lo que puede soportar y que también Dios le ha dado dones, destrezas, habilidades, plena confianza en que estará siempre al cargo de su vida. No se rinda, no pierda el tiempo lamentándose. Camine hacia adelante, siga buscando lo que Dios anhela, su paz, su bendición, su dicha de ser hijo de Dios en la tierra. No anhele lo que el mundo ofrece, anhele lo que Dios le quiere dar y dígale a Él: me basta y me sobra con lo que me has dado, y lo que me darás es asunto tuyo, yo lo recibiré. No tengo nada que pedirte, porque en ti estoy completo, dice tu escritura. El que tiene a Cristo lo tiene todo, y esa es la verdad de suya, varón. No esté deseando chunches, cositas, nada, sino lo que Dios quiera que usted haga con diligencia, con trabajo, con esfuerzo, con integridad, con rectitud, con toda virtud. Y verá a Dios funcionando, actuando, lo verá. Los deseos de su corazón serán concedidos si todo obra conforme a sus planes para su vida. Hágalo, créale. Dios así lo determinó. Y el ángel de Jehová, que antes acampaba a su alrededor, envió ángeles individuales para que estén con usted todos los días de su vida, tal como está escrito en la palabra. Pero, ¿acaso hay alguien, Señor, que no entiende que tú lo amas a pesar de las cosas que sabe que está haciendo, que no están bien? Óigame, mujer linda, óigame, varón lindo, ¿a qué vino a la iglesia? ¿A enterarse de la verdad de los ángeles? ¿O vino a buscar el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna? Hoy el Señor le ofrece el perdón de sus pecados. Le ofrece salvarlo y levantarlo de las tinieblas a su reino de luz admirable. Solo tiene que confiar en Él y decirle: soy pecador y tú lo sabes, Señor. Hoy confieso a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Hoy creo que Él murió en lugar mío en la cruz del Calvario y llevó mis pecados sobre sí, y su sangre derramada en la cruz me limpia de todo pecado. Hoy te confieso mi único y suficiente Salvador. Ven, Señor, perdonado estoy. Entra en mí tu Santo Espíritu y hazme una nueva criatura a partir de este día, como está escrito en tu palabra. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien ha hecho la oración de fe y ha sentido del Espíritu Santo que Él quería hoy perdonarlo, venga al frente, por favor. Solo salga de su lugar y venga al altar. Si hay alguien que haya venido buscando el perdón, la salvación y la vida eterna, sepa que Dios lo trajo. Tal vez alguien lo invitó, pero fue Dios quien lo trajo. Hay alguien que haya hecho la oración. Venga al frente, por favor. ¿Hay alguien? Hermanos lindos, veo que no hay ninguno en la iglesia que haya sido hasta hoy solamente perdonados todos de nuestros pecados. Y aquellos que están en su casa, si han hecho la oración, arrodíense y agradézcanle a Dios que envió a Jesucristo para tomar su lugar en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas. Te lo ruego con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.